Dios les bendiga en esta mañana. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir en esta mañana de su palabra. Les invito a que compartan esta página para que nos puedan ver más personas. Dios les bendiga a cada uno de los que se van conectando. Gloria a Dios. Vamos a estar dando lectura allí en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9. Amén. El tema del día de hoy es ¿cuál es tu fruto? Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor, ¿verdad? Hablaba por medio de parábolas, y aquí nos está hablando, ¿verdad?, acerca de diferentes frutos, amén. Dice que la que cayó junto al camino nos hace referencia que este es el que no entiende la palabra, que viene el malo y la arrebata. Es el que no la entiende, el que no atiende también a la palabra. Vamos a dar lectura ahí en Job. Ya tengo yo aquí mis versículos anotados, pero vamos a leer en Job capítulo 6, versículo 24. Y Job decía: enseñadme y no callaré, hacedme entender en qué he errado. Porque a veces no comprendemos la palabra de Dios, o a veces no atendemos a su palabra, y por eso Job clamaba a Dios y le decía: enseñadme y yo callaré, hazme entender, porque él a veces no comprendía algunas cosas que Dios hablaba a su vida. Y yo creo que muchas de las veces así estamos nosotros, ¿verdad? Que a veces no comprendemos al 100% qué es lo que Dios pide de nosotros. Y vamos a leer en Job capítulo 13, versículo 23, dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. A veces no comprendemos, ¿verdad? Como aquí dice: hazme entender mi transgresión y mi pecado, porque pues él no comprendía, ¿verdad?, hasta dónde él había fallado a Dios, ¿verdad? Y vamos a leer ahí dice aquí el que decía: en sembrado en pedregales. Aquí en el versículo 18 al 23 nos viene dando la señalización de cómo son los sembradíos. El que cayó en pedregales, dice: este es el que oyó la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es contra duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A veces, ¿verdad?, nos pasa de que al momento de recibir la palabra, ¿verdad?, tal vez nos gozamos en el momento y agarramos la palabra, ¿verdad?, en ese momento, pero cuando viene la aflicción, dice aquí, cuando viene la persecución o aflicción por causa de la palabra, luego tropieza. Por eso nosotros debemos, ¿verdad?, de cuando escuchamos su palabra, atesorarla en nuestro corazón. Y cuando viene la aflicción, cuando viene la necesidad, cuando viene el tropiezo a nuestra vida, ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica esa palabra, ¿verdad?, que hemos escuchado, esa palabra que hemos atesorado en nuestro corazón. Por eso es necesario que atesoremos esa palabra, ¿verdad?, para cuando venga este momento de la aflicción, de la prueba, de la persecución, nosotros podamos echar mano de esa palabra, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros la atesoremos en nuestra vida. Por eso Job, aquí nos hablan en Job capítulo 42, 5, dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos
por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A veces así estamos, ¿verdad? Que solamente conocemos a Dios de oídas. A veces podemos tener 10 años, 20 años en la iglesia, pero en realidad no conocemos a Dios como debemos de conocerlo, ¿verdad? Por eso Job, cuando exclamó esto, ¿verdad? Le dijo al Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por todo lo que él pasó en su vida, ¿verdad? Todo lo que él tuvo que sufrir, pero su fe no menguó, ¿verdad? Su fe siguió hasta el final. Y él pudo ver la recompensa de Dios, ¿verdad? De poner su confianza en Él, de esperar en Él. Por eso él exclamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Dios lo bendijo aún en medio de la situación. Y Dios al final le regresó al doble y al triple de lo que él había perdido. Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque antes no lo conocía, pero después Job conoció a Dios, ¿verdad? En toda su totalidad. Y yo te invito en esta mañana, ¿verdad?, a que tú busques de Dios y que tú puedas conocerle al 100% a Dios, que entregues tu vida por completo a Él. Amén. Dice: el que es sembrado entre espinos, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquel que se afana, ¿verdad?, en los quehaceres tal vez de la vida. Tal vez como mujeres a veces tenemos muchas cosas que hacer en casa y en realidad a veces nos afanamos tanto y no le damos el tiempo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros apartemos, ¿verdad? Antes que todas las cosas, separemos el tiempo que es de Dios. Porque si nosotros nos desconectamos de Dios, ¿verdad?, nuestra vida tarde o temprano va a morir espiritualmente, ¿verdad? Por eso es necesario que prestemos atención a Dios, ¿verdad? Que le separemos su tiempo, que no nos afanemos. A veces nos afanamos tanto en las cosas, en los quehaceres de la casa, en el trabajo tal vez también nos afanamos tanto. Pero la palabra de Dios dice que le busquemos y todo lo demás va a venir por añadidura. Yo creo que no hay necesidad que Dios no pueda contestar, no hay necesidad que Dios no pueda resolver en nuestra vida, ¿verdad? Por eso hagamos a un lado los afanes. Ciertamente tenemos que ocuparnos de nuestro hogar, ¿verdad? Tal vez de nuestro trabajo, ser responsables, pero no solamente hasta donde es indicado, ¿verdad? No más allá. Tenemos que darle el tiempo a Dios que es de Él. Gloria a Dios. Por eso esta clase le titulé a esta palabra: ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? ¿Cuál es el fruto que tú tienes en este momento? ¿Estamos dando buenos frutos o estamos dando malos frutos? Gloria a Dios. Y yo creo que tenemos que dar buen fruto, ¿verdad? Si tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos que dar el fruto que es de Dios, ¿verdad? Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición que nos está dando de poder ir a compartir de su palabra a las almas que no conocen de Dios. Y tomo como importancia el que cuando vamos a ir, decirle: Señor, ayúdanos y prepara los corazones para que la palabra que nosotros podamos compartir, que tú hables a través de nosotros, pueda caer en buena tierra, para que esa semilla que va a ser sembrada a su tiempo pueda dar el fruto. Y en esta mañana yo te pregunto: ¿cuál es pidiendo de ti en esta mañana? Aquí nos habla en el versículo 23 del capítulo 13, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, atiende también la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto, y el fruto de Dios, el fruto de su Espíritu Santo. Amén. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por haberme permitido compartir esta palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo aquel que tiene el fruto del Dios, ¿verdad?, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida,
Yo creo que somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo no sé si ustedes han observado cómo son los árboles, ¿verdad? Cuando están sembrados junto al agua. Son árboles que crecen muy grandes, ¿verdad? Y muy frondosos. Yo creo que es lo que nosotros debemos asemejarnos a esos árboles, ¿verdad? De crecer, de ir creciendo en el camino de Dios, en el conocimiento de Dios y en su obra también, y dar fruto, ¿verdad? El fruto, primeramente el fruto del Espíritu de Dios que viene ahí en Gálatas. Debemos de dar ese fruto y ponerlo en práctica en nuestra vida. Gloria a Dios. Dice, y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros le damos el tiempo a Dios, Dios nos prospera, amén. Dice Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. En Proverbios capítulo 11, ahí nos habla acerca de esto. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que escucha y atiende la palabra al llamado de Dios y busca a Dios y da fruto. Aquí en Proverbios 11:18 nos habla acerca del que siembra justicia y en Proverbios 22:8 nos habla acerca del que siembra iniquidad. Nosotros, yo creo que como creyentes y buscando a Dios tenemos que sembrar para justicia, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida y tenemos que entender cuál es el fruto que nosotros estamos dando. Dice Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme, tendremos una recompensa. Y en Proverbios 28:8 dice, el que siembra iniquidad segará. Hay un texto de la palabra de Dios que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando para nuestra vida? Tenemos que analizar nuestro corazón y decirle a Dios, ayúdame, Señor, para escudriña mi corazón. Hay un texto que habla acerca de eso, que dice que escudriña nuestro corazón aún lo más profundo. Dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y aquí en Proverbios 28:8 dice, y la vara de su insolencia se quebrará. ¿Qué es lo que estás sembrando para tu vida, hermano, en esta mañana? Vamos a leer ahí en Gálatas, por último, capítulo 6, versículo 7, versículo 7 al 10. Gloria a Dios. Gálatas 6, 7 al 10 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí nos habla el Señor que no nos cansemos de hacer el bien, amén. Dice, porque el que siembra para la carne segará. Dice, por el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Amén. Yo te invito en esta mañana que tú analices tu vida y que le pidas a Dios que Él nos ayude a dar ese fruto que Él espera de nosotros. Amén. Que atendamos a su palabra, que sigamos adelante buscando a Dios. Yo creo que no hay mejor lugar en el cual nosotros podamos estar más que en la presencia de Dios. Y si nosotros hacemos la voluntad y luchamos por agradar a Dios, Él nos va a ayudar, ¿verdad?, para poder dar ese fruto que Él está pidiendo de nosotros. Y aunque podamos, ¿verdad?, compartir con aquellas almas que aún no conocen de Dios, ¿verdad? Ese también es un fruto que nosotros estamos dando para la gloria de Dios. Dios te bendiga en esta mañana y te invito a que tú sigas compartiendo tus necesidades, cualquier necesidad que tú tengas. Nosotros vamos a estar pidiendo a Dios, amén. Cada una de mis hermanas que compartimos a través de esta página, estamos clamando y pidiendo a Dios, ¿verdad?, por tu petición, por tu necesidad.
no es en vano. Yo creo, ¿verdad?, que cada palabra que escuchamos a través de esta página, ¿verdad?, es algo, un mensaje que Dios tiene para tu vida. No lo desaproveches, ¿verdad? Atiende al llamado que Dios te hace a través de estas predicaciones, de estas enseñanzas. Amén. Dios les bendiga y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me dio. Bendiciones.